días, ¿cómo les va? Mi nombre es Romina Ceruti, yo soy nutricionista y hoy vengo a hablarles un poquito de cómo podemos reemplazar determinados ingredientes de algunas recetas tradicionales y de esta manera poder hacer una receta en una versión más saludable. Le traje acá dos recetas para que ustedes vean cómo hice yo para poder reemplazarlas y que sean más saludables, como les decía. Esta receta es muy sencilla, muy fácil, muy económica para que podamos hacer en casa y que podamos invitar también a los niños, si tenemos algún niño en casa, para que se interese en la preparación de los alimentos y de esta manera quizás pueda incorporar algún otro alimento que no se anime a probar. Lo que vamos a hacer son unas galletitas que tienen un ingrediente que quizás les va a sonar un poco raro, pero les aseguro que les va a encantar. Tiene polenta, harina de maíz amarillo. Queda muy rica y hace a la preparación que sea bien crocante. Los ingredientes que vamos a necesitar va a ser 125 gramos de polenta, 50 gramos de harina leudante. Y después vamos a necesitar naranja para darle sabor, azúcar, huevo y aceite. La receta tradicional tenía 80 gramos de manteca. ¿Qué hice yo? Traté de reemplazar esta grasa saturada que nos aporta la manteca por una grasa más saludable. Y en este caso vamos a usar aceite de girasol. Más o menos unos 60 a 70 centímetros cúbicos más o menos. Azúcar, la receta tradicional, llevaba aproximadamente unos 85 o 90 gramos y yo lo reduje a la mitad. No saqué la cantidad de azúcar porque si no, muchas veces si nosotros sacamos toda la cantidad de azúcar no es aceptada la receta. Lo que podemos hacer en este caso es reducir la cantidad para poder seguir teniendo este aporte dulce en la receta y que sea aceptada por los niños y también por los adultos. Salvo que sea una patología específica y ahí sí podemos reemplazar quizás el azúcar por un edulcorante. Y también al agregarle frutas, que yo siempre digo que es muy importante y es una muy buena estrategia, poder incorporar a las preparaciones, en este caso dulces, frutas, para poder potenciar los sabores y también, por supuesto, poder darle este efecto dulce. Por ejemplo, en una receta tradicional, en un bizcochuelo tradicional, podemos agregar una mandarina entera, que se usa mucho con la cáscara, por supuesto siempre bien lavada, y de esta manera le vamos a dar más humedad y también le vamos a dar un sabor más natural, un color más natural y no vamos a tener que agregar tanta azúcar. O por ejemplo un budín con banana. La banana cuanto más pasada esté, ¿vieron cuando se pone negra? No hay que tirarla, la podemos usar por ejemplo para un budín o para una torta. Y de esta manera podemos agregar menos cantidad de azúcar, le va a dar más humedad a la preparación y también le va a aportar todas las propiedades que tienen las frutas, ¿no? Volviendo ya a la receta, lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes sólidos. Vamos a mezclar, como les decía, la harina de maíz o polenta junto con la harina leudante. Lo que me interesa por ahí destacarle también de esta receta es que si queremos hacerla 100% sin gluten, podemos reemplazar la harina leudante por harina de premezcla, una harina apta para celíacos. Y en este caso, si usamos por ejemplo una harina premezcla, agregamos una cucharadita de polvo de hornear para que cumpla con esta función también de leudado, ¿no? La mezclamos bien, vamos a incorporar el azúcar para que se pueda integrar bien con el resto de los ingredientes y después vamos a agregar ralladura de naranja, como yo les decía, para poder darle y resaltar el sabor. Si quieren le pueden agregar también esencia de vainilla, podemos usar en vez de naranja limón, eso también depende siempre del gusto de cada uno. Después lo que vamos a hacer es incorporar un huevo a la preparación. Lo vamos a batir bien también, bien para que se nos rompa el huevo, por supuesto, y se integre con la preparación, con paciencia. Le vamos a agregar el aceite, vuelvo a mezclar todo, bien, y le vamos a incorporar por último el jugo de la naranja, que yo en este caso se los traje para mostrar más o menos media naranja, ¿sí? Vean que tenga bastante jugo. Ahí está. Se lo vamos a incorporar también a nuestra preparación. Seguimos mezclando. Van a ver que la preparación va quedando ya bastante bien integrada, ¿sí?
Con las manos seguimos mezclando bien y lo que vamos a hacer con esta preparación, que ya se le siente el olorcito a la naranja, es llevarla a la heladera por más o menos media hora. Entonces, la masa va a tomar mayor consistencia y nos va a permitir que después podamos darle la forma deseada. ¿Sí? Una vez que se mezcló y que lo llevamos a la heladera, transcurridas la media hora, la retiramos, le damos la forma, ¿sí? Yo les voy a dar acá un ejemplo. Hacemos como una bolita, le damos la formita y la llevamos a una placa apta para horno. Le ponemos apenas un poquitito de aceite porque ya tiene aceite la preparación, entonces no debería pegar. Y la vamos a llevar al horno aproximadamente por unos 20-25 minutos o hasta que veamos que la base esté bien doradita. Y va a quedar realmente muy rica. Y si se fijan, como les decía, reemplazamos la manteca, disminuimos la cantidad de azúcar y para resaltar los sabores agregamos fruta. Otra receta que les traje para compartirles es un aderezo casero. Porque me interesa también hablar un poquito de los aderezos, ¿no? Los aderezos industrializados que vienen en paquetes, que vienen en frasco, tienen muchos conservantes y muchos colorantes para que tengan ese color, ¿no? O esa textura cuando hablamos de conservantes. Y además, la mayoría tienen mucho contenido de sodio, ¿sí? Que consumido en grandes cantidades puede ser perjudicial para la salud. Entonces yo lo que recomiendo siempre es que quizás no los eliminemos por completo, pero que tratemos de incorporar en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestros hábitos, aderezos naturales. Y tenemos una variedad muy amplia de aderezos. Yo les traje ahora uno que es muy rico y muy fácil, que se hace con garbanzos. El hummus, no sé si lo han escuchado, hummus de garbanzos, que tiene muchas versiones, se han como creado distintas recetas a partir del hummus, pero yo les traigo la receta tradicional. Lo primero que vamos a hacer es remojar, que es muy importante, remojar las legumbres, ¿no? Remojamos los garbanzos aproximadamente unas 10-12 horas y después de remojarlos les sacamos esta agua de remojo, las escurrimos y las llevamos a hervir. A los garbanzos, al ser más grandes y tener una piel más dura, los vamos a poner a hervir a partir de agua hirviendo y le vamos a agregar un poquitito de sal para que esta sal ayude a ablandar un poquitito las paredes de los garbanzos, ¿no? Los ponemos a hervir aproximadamente unos 40 minutos, una hora o hasta que veamos que estén bien blanditos, porque el secreto para esta preparación es que estén bien blanditos para poder hacerlos puré. ¿Y qué vamos a hacer después? Una vez que los escurrimos, le vamos a agregar condimentos, que yo ya los tengo acá. Yo lo que hice, los condimentos es a gusto. Yo le puse un poquito de sal, un poquito de pimienta y les agregué perejil y les agregué ajo. Ustedes si quieren le pueden agregar comino, le pueden agregar curry, le pueden agregar pimentón ahumado. Eso realmente es a elección, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es agregarle aproximadamente unas 3 cucharaditas de aceite para que hagamos más suntuosa nuestra preparación. Y le vamos a agregar limón. Cuanto más limón le agreguemos, más sabroso va a quedar. Pero también es cuestión de gusto, ¿sí? Es decir, si por ahí no nos gusta que sea tan ácido, le agregamos un poco menos. Yo le agrego por lo general el jugo de un limón, ¿sí? Le vamos a sacar la semillita. Ustedes si quieren en casa lo pueden usar con un exprimidor o si no lo hacemos de manera manual, ¿sí? Le agregamos el jugo del limón para que de esta manera tome sabor nuestra preparación, ¿sí? Recuerden siempre de sacar las semillitas porque si se nos va alguna semillita puede que nuestra preparación quede un poquitito más amarga. Agregamos la otra mitad del limón y lo que vamos a hacer es procesarlo, ¿sí? Con licuadora o con mini pimer, despacito, con paciencia lo vamos procesando hasta que ustedes vean que el garbanzo va tomando como una consistencia de puré y si es necesario le vamos agregando unas cucharaditas de agua para que quede un poquitito más untuoso y nos quede una pasta como más fácil después para poder untar. Yo acá les traje un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo quedaría terminado, ¿sí? Es muy rico, es muy saludable, es un aderezo que nos puede servir para comerlo así solo, por ejemplo, con alguna tostada o algún pancito integral, o lo podemos usar incluso, por ejemplo, si queremos comer una ensalada y reemplazamos la mayonesa, por ejemplo,
por este aderezo. Otra versión que se hace también mucho es a este hummus agregarle, por ejemplo, 1 o 2 remolachas procesadas. Entonces de esta manera incorporamos también un vegetal. Otra opción dentro de los aderezos que podemos hacer son aderezos con verduras. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el de zanahoria. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos a hervir zanahoria, como hacemos de manera habitual. Tratamos de no agregar sal en el hervido. Una vez que está bien pasado, o sea que notamos que ya está apto como para hacer un puré, lo procesamos. Le agregamos los condimentos que a nosotros nos gusten. Puede ser aceite común, aceite de oliva, si les gusta. Y ahí tenemos un aderezo con zanahoria. Si queremos agregarle, por ejemplo, queso untable, lo podemos hacer. Le agregamos un queso untable y suavizamos un poquitito más la preparación. Y si no, lo usamos directamente, como yo les decía, con la zanahoria. Algunas preparaciones también puede ser con zanahoria y con papa. Entonces, como que la papa, al tener más almidón, nos va a dar esa preparación un poco más untuosa. Y otra verdura que podemos usar también puede ser, por ejemplo, berenjenas. Cocinamos las berenjenas en el horno con su cáscara y después procesamos esta berenjena junto con la cáscara para no tirarla y aprovechar también las propiedades que tiene, y las condimentamos también con ajo, con pimentón, la podemos condimentar con aceite de oliva, como les decía, y ahí podemos obtener otro untable, ¿sí? Animémonos a probar porque realmente quedan muy ricos y además son atractivos a la vista. ¿Y qué podemos hacer con esta harina? Si queremos, usamos los 300 gramos de harina leudante, y si no, podemos reemplazar la mitad por harina integral o 100 gramos de harina integral, por ejemplo, 200 gramos de harina leudante y 100 gramos de harina integral. Y aumentamos un poquitito el aporte de fibra. También lo que podemos hacer es agregarle algunas semillitas. Y otra versión que podemos hacer también apta para personas que tengan intolerancia al gluten, ¿no?, con celiaquía, es utilizar estos 300 gramos de harina por reemplazarlos por una harina de premezcla, una harina apta, ¿no? Y lo que hacemos es agregarle una cucharadita de polvo para hornear. Y estos bizcochitos le pueden agregar queso, le pueden agregar especias para darle sabor. Así que anímense en casa a las recetas tradicionales que ustedes tengan, ir bajándole y reemplazando algunos ingredientes para hacerlos un poquito más saludables, y volvamos siempre a lo casero, ¿no? Tratar de consumir productos hechos en casa, de poder participar los integrantes de la familia, y evitar el consumo excesivo quizás de productos empaquetados. Yo con esto no quiero decir que dejemos de consumir una galletita de paquete o que dejemos de consumir un bizcochito que compremos en algún negocio. Simplemente lo que quiero decir es que quizás a esas opciones las dejemos para un fin de semana, para algún evento, y que cuando podamos nos organicemos para hacer recetas en casa. Y estas recetas que yo les traje son realmente muy económicas, no son caras, son ingredientes fáciles de conseguir. Espero que les haya gustado. Al finalizar yo les voy a dejar la receta de estas dos opciones y de los bizcochitos. Y muchísimas gracias por escuchar.